Listo, profesor, También muchas indicar, gracias. muy bien, indicarles también que las diapositivas están ya colgadas en el Classroom, así como una práctica interactiva que la vamos a resolver antes de finalizar la clase. Bueno, como siempre lo hacemos, hoy, 24 de enero del año 2022, siempre hacemos un repaso de lo que hemos hecho la semana pasada. Y muestro de inmediato en pantalla el tema que hemos tratado la semana pasada, que eran los mecanismos de control ciudadano. Esto también nos permite recordar qué es lo que hicimos la semana pasada y si hubiera alguna pregunta, ¿por qué no hacerla? Recordamos que la semana pasada hablamos acerca de los mecanismos de control ciudadano, estos mecanismos que nos permiten buscar la transparencia en el trabajo que realizan las autoridades, así como también buscamos una información oportuna, porque podemos solicitar una rendición de cuentas a nuestras autoridades, tanto de los gobiernos locales y regionales, así como a nuestros funcionarios. Ya conocemos qué es un funcionario y qué es una autoridad. Y a través de estos mecanismos de control ciudadano podemos también exigir que la opinión que tiene todo ciudadano tenga que ser respetada por las autoridades, ya que nosotros los hemos elegido. Y si vemos en algún momento por parte de estas autoridades que no hacen un buen trabajo, los ciudadanos podemos vigilar, podemos de alguna forma también protestar, podemos utilizar los medios de comunicación para dar a conocer nuestro malestar contra estas autoridades. La semana pasada hablamos acerca de la revocatoria, un mecanismo de control que permite sacar del cargo a autoridades elegidas por sufragio. Hemos hablado también de la remoción que permite sacar del cargo, remover del cargo a funcionarios elegidos por otras autoridades. Hemos hablado también de la demanda de rendición de cuentas, que es una interpelación a nuestras autoridades, ya que con ella podemos preguntar qué están haciendo en cuanto a su trabajo a nivel de gobierno local y regional. Hemos hablado también del presupuesto participativo, un mecanismo de participación que tenemos los ciudadanos en los gobiernos locales y regionales para poder participar de la distribución adecuada del dinero que hay en los gobiernos locales y regionales. Y hablamos también acerca de la consulta previa, una consulta previa que nos permite, de alguna forma, en la participación, en la toma de decisiones antes de que se desarrolle una, un proyecto, se pueda desarrollar la extracción de algunos recursos naturales o también se puedan aprobar algunas políticas públicas, normas o leyes. Pero esta consulta previa solo está destinada para pueblos indígenas u originarios. Bueno, estos son los mecanismos de participación y de control que hicimos la semana pasada. También hablamos acerca de las organizaciones políticas, cómo según la Constitución Política del Perú, los ciudadanos podemos participar individualmente, pero también a través de organizaciones políticas. O sea, puedes participar afiliado de repente a un partido, a un movimiento o de repente a una alianza electoral. Hemos visto el financiamiento que tienen estas organizaciones políticas y los tipos de organizaciones políticas que encontramos en nuestro país. Hemos visto la realidad también que tenemos actualmente de nuestros partidos políticos, liderados por algunos de estos personajes que los vemos aquí envueltos en actos de corrupción como el caso Lavallato. Bueno, la realidad es así, ¿no? Lamentablemente muchas de las organizaciones políticas que tenemos hoy en día en nuestro país están ligadas, pues, a actos de corrupción que hasta el momento siguen en proceso judicial. Y también hablamos, y esto sí quiero que ustedes me comenten, terminamos de hablar de organizaciones civiles, me gustaría escucharlos, ¿ah? Patrick, Diana, Ronald, terminamos de hablar de organizaciones civiles, ONGs, está completo, ¿sí? Brian, Roxana, Diego, yo sé que ustedes también anotan y están ahí resaltando su prospecto, ¿sí? ¿Terminamos, Valeria? ¿Las organizaciones civiles? Luciano, a ver si alguien me responde por ahí. Bueno, recordamos entonces, recordamos. Saben ustedes que las organizaciones civiles es aquellas donde nosotros podemos participar y estas son sin fines de lucro, están compuestas por voluntarios. Por eso se habla que su finalidad no es lucrar, no es ganar dinero, y que pueden ser varios tipos de organizaciones civiles,
espacios cerrados, abiertos, altos sociales, profesionales, y que en algún momento habremos participado o vamos a participar de alguno de ellas. Por ejemplo, en la práctica, alguno de ustedes de repente ha participado de un club deportivo, de un club de danza, ese forma parte de una organización civil. Esta permite la interrelación entre el Estado y la ciudadanía, sin fines de lucro. Lo que busca las organizaciones civiles tienen una finalidad social, educativa, cultural, con funciones específicas. Contribuyen al desarrollo económico, sobre todo en las personas que presentan proyectos y se pueden ejecutar gracias a estas organizaciones civiles, así como también permiten servicios a personas vulnerables, personas que de repente están en etapa de vulnerabilidad, con algún tipo de emergencia, personas que de repente perdieron su trabajo, etcétera. Estas organizaciones civiles las apoyan. También otra función es la promoción y defensoría del pueblo. ¿Cómo es esto? Que muchas de las organizaciones civiles promueven, defienden, también difunden todo lo que está relacionado con los derechos humanos. Y hoy día vamos a conocer cómo hay algunas organizaciones civiles que están relacionados con la defensa de los derechos humanos, no solo a nivel local, sino también nacional y mundial. Y también estas organizaciones civiles son parte de la creación de un capital social. ¿Qué significa? Que como son voluntarios, en esta participación que tienen los ciudadanos voluntariamente aportan su tiempo, ellos pues tienen una solidaridad con el que menos tiene, el más vulnerable. Existe tolerancia, existe respeto, existe igualdad. Eso forma parte de un capital social. Y dentro de las organizaciones civiles están las ONGs, las organizaciones no gubernamentales. Estas son sin fines de lucro. Las ONGs son organizaciones civiles, pero que están vinculadas a proyectos sociales. También tienen personaduría jurídica. ¿Qué significa? Que están inscritas legalmente en registros públicos, que tienen toda una organización y lo que buscan es generar cambios a nivel local, regional, de país y a nivel mundial, porque hay muchas ONGs a nivel mundial. Estas ONG reciben aportes de sus afiliados, reciben aportes de voluntarios, de instituciones. Las propias ONGs pueden generar sus propios ingresos. Es sin fines lucrativos, sino que ese ingreso que utilizan por la venta de servicios o de repente muchos de ellos reciben también o generan la propia venta de souvenirs y otras cosas. Estos ingresos sirven para proyectos sociales. Características como prestar servicio de utilidad pública, sobre todo a los más vulnerables, está orientada al público, no es con afán lucrativo, no intenta suplantar la labor del Estado, al contrario, estas ONGs lo que hacen es de alguna forma impulsar también, mejorar aquel trabajo que realiza el Estado con las personas más vulnerables. Otra característica es que buscan un beneficio o utilidad común para toda la comunidad sin ningún tipo de distinción. Y además que promueven la participación y la autogestión sin dependencia. Esto es importante porque las ONGs lo que hacen es buscar a través de proyectos que los más vulnerables, las personas que no la están pasando muy bien, puedan generar sus propios ingresos económicos. Por eso muchas ONGs las capacitan y al capacitarlos ellos pueden abrir sus propias microempresas y así no ser dependientes de estas ONGs. Existen muchas ONGs a nivel nacional, a nivel mundial. Estas son algunas ONGs a nivel nacional dedicadas a la defensa de los derechos humanos, en este caso a la enseñanza. Miren, ellos educan vialmente, educación vial, para proteger a niños, aquellos que donan su tiempo para cuidar a los niños que lamentablemente están quemados. Y esta es una ONG de Juan Diego Flores, el tenor peruano, que permite que tanto niños y adolescentes que tengan esta habilidad para la música, para los instrumentos musicales, puedan formar parte de orquestas juveniles. En Arequipa existe esta ONG. Y bueno, como ustedes ven, son algunas que hay en nuestro país y a nivel mundial, ni qué decir, pues hay ONGs como la WWF, esta ONG que permite preservar sobre todo lo que es el medio ambiente y principalmente a tanto flora y fauna que está en vías de extinción.
Esta ONG que se encarga, por ejemplo, de médicos, de apoyo, de ayuda en lugares que están en crisis humanitaria, sobre todo donde hay desplazados. Esta ONG, que es una ONG relacionada con la difusión, la protección, la denuncia que ellos pueden hacer en caso de violaciones de los derechos humanos a nivel internacional. O esta ONG que es Greenpeace, que esperemos que apoye Greenpeace en esta campaña que se está realizando, ¿no? Para poder limpiar estas playas, lamentablemente contaminadas por el derrame de petróleo de Repsol. Greenpeace, que es una ONG que permite de alguna forma la protección del medio ambiente, está también buscando de alguna forma y preservando el medio ambiente contra esas industrias que contaminan y que lamentablemente malogran tanto la flora y fauna en nuestro planeta. Exacto lo que ha pasado actualmente en nuestro país. Y también hay una ONG, de las muchas que existen, que es CARE, que también se encargan de proteger a los desplazados, aquellos que migran forzadamente de aquellos lugares que están en guerra. Como ven, hay muchas ONGs, en el Perú aparecen muchas ONGs, sobre todo de tipo humanitario, de tipo de defensa de los derechos humanos, cuando aparece el terrorismo, entre el año de 1980 y el año 2000. Estas son las organizaciones no gubernamentales. Amigos, aquí concluido el tema, probablemente no habíamos concluido la semana pasada, pero ahora estamos listos de empezar el tema para esta semana. Bueno, es importante recordar que durante esta pandemia ha habido muchos problemas de convivencia en el Perú, y no solo durante la pandemia, anteriormente, y como ustedes han escuchado, entre 1980 y el año 2000 ha ocurrido una crisis de violencia. Más de 69.000 víctimas hubieron durante la etapa del terrorismo en nuestro país, por parte de Sendero Luminoso, el MRTA, por parte también de las Fuerzas Armadas, etcétera. O sea, hay muchos involucrados que durante esta crisis de violencia en nuestro país, en esas 2 décadas, ¿no?, que hemos tenido, lamentablemente, las 2 décadas perdidas, así se denomina, a los 20 años de terrorismo en nuestro país. Bueno, hoy día vamos a hablar de estos problemas de convivencia que lamentablemente han perjudicado y perjudican la socialización en nuestro planeta. Hablamos de nuestro país. Durante estos 2 años de pandemia, nos ha afectado tanto en la salud física y mental, en no relacionarnos, en no socializar con otras personas. Y la socialización es imprescindible, amigos. La interacción entre seres humanos permite la socialización, y esa interacción permite conocer a otras personas, permite tener una salud mental, tener una adecuada salud física, permite de alguna forma lograr el equilibrio como individuo, un desenvolvimiento adecuado en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional y social. Y de alguna forma esta pandemia nos ha afectado, tanto así que ha ido en incremento los estados de ansiedad, estrés y depresión. Esta convivencia permite que todos los ciudadanos puedan respetarse unos con otros. Por eso es importante el respeto hacia todos. Esto forma parte de la convivencia dentro de una sociedad. Mantener el equilibrio en las relaciones sociales. Y estas relaciones sociales están en diferentes ámbitos. Puede ser el trabajo, el hogar, los espacios públicos, las escuelas, cosa que durante la pandemia algunos de estos espacios o ámbitos no hemos utilizado y que poco a poco nos estamos reintegrando a medida que esta pandemia vaya retrocediendo y vaya retrocediendo, y también con los cuidados respectivos. La convivencia es una corriente de pensamiento que permite respetar a todos los individuos sin ningún tipo de distinción. Y esa convivencia parte desde la familia. Una sociedad que convive democráticamente es que viene de una familia donde hay una convivencia familiar adecuada, donde se respetan los derechos de los demás, donde hay deberes, donde se cumple el rol de padres, donde se cumple el rol de hijos. Entonces, esta convivencia que vemos actualmente en nuestra sociedad parte desde la convivencia familiar, porque aquí en la convivencia familiar viene la práctica de valores tan importantes como la tolerancia, por ejemplo, el respeto, hablamos
todo aquello que es el diálogo, la educación, la equidad, la solidaridad, la legalidad, todos estos valores que permiten o que son los principios por los que se rige una persona, un grupo o una sociedad. La honestidad, el respeto, la tolerancia, la solidaridad y también aquí en el grupo familiar parte el respeto hacia las normas y hacia los códigos, normas de tipo sociales, normas de tipo morales, normas de tipo personales y, cómo no, estas normas legales que son las leyes y que si tú no cumples con estas normas, lógicamente vas a tener sanciones, hasta el punto de que uno, si va contra las leyes, puede ir hasta la cárcel. Así que las normas y códigos son esenciales para la convivencia. Y eso lo hemos visto durante la pandemia. Hemos visto cuántos ciudadanos en el Perú han roto las leyes. ¿Y por qué? Porque esto no tiene como base la familia. O sea, si en la familia no enseñamos el respeto de normas sociales, normas morales, que son normas tan simples de poderlas cumplir, imagínense cuando formemos parte de esta sociedad y ya somos mayores de 18 años de edad, es fácil que rompamos las reglas y después vamos a tener problemas legales, como lo que ha ocurrido durante esta pandemia, que muchos ciudadanos peruanos han quebrantado las leyes y por ende muchos de ellos han sido multados, detenidos y llevados a las comisarías. ¿Y eso depende de quién? Todo parte desde la familia. Es importante esta convivencia porque la convivencia, si no es adecuada, va a generar problemas. En el Perú, por ejemplo, existen muchos problemas de convivencia, como por ejemplo la discriminación. Si no hay el reconocimiento de la otra persona, entonces va a haber discriminación. ¿Y eso qué genera? Desigualdades, eso qué genera prejuicios. La corrupción es otro problema de convivencia que afecta a nuestro país. La violencia es otro problema de convivencia que afecta y la delincuencia, y no son las únicas, pero todo en base a la convivencia. Si no hay una convivencia armoniosa, si no hay una socialización adecuada, lógicamente van a generarse estos problemas de convivencia en nuestro país. Uno de los problemas de convivencia que afecta a nuestro país, por ejemplo, es la corrupción. Observa. ¿Qué genera la corrupción en nuestro país? Observa. Soborno, coima, colusión, malversación, tráfico de influencias, cohecho, peculado. La corrupción es uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza y la desigualdad en el Perú. El Perú está entre los 10 países que más ha crecido económicamente en el mundo. Ocupa un sobresaliente octavo lugar. Las condiciones están dadas para sacar a más peruanos de la pobreza en menos tiempo. Pero esto sigue siendo un reto. ¿Por qué? La corrupción, grande o pequeña, es mucho más que unos billetes cobrados clandestinamente. El verdadero precio se paga después. Son obras públicas inservibles. Es la escasez de medicamentos que convierte una enfermedad en epidemia. Es el alimento vencido que hospitaliza a niños y niñas. Es la impunidad que mantiene en las pistas a malos choferes hasta el día que apagan una vida. Y sin embargo, algunos peruanos piensan que no importa que las autoridades roben con tal de que se haga obra. Eso explica que 7 de cada 10 peruanos se muestran tolerantes hacia los distintos actos de corrupción, desde pagar una coima para que le perdonen una multa, hasta aceptar que un funcionario favorezca a parientes y amigos. Si aún cree que el que roba hace obra, piense de nuevo. La gran corrupción organizada, sistémica de los círculos de poder de los años 90, hicieron perder al Perú 1.800 millones de dólares. O 4.600 millones de nuevos soles. Saquen la calculadora, porque con 1.800 millones de dólares se pudo construir 36 hospitales de más de 200 camas en todo el país, o 180 modernos colegios, o crear más de 100.000 puestos de trabajo. Pero es la pequeña corrupción, la que saquea al país y golpea la dignidad. ¿Creen ustedes que si ese dinero de la corrupción hubiera sido invertido mejor
en hospitales, en colegios, hubiéramos enfrentado mejor esta pandemia? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo hubiéramos hecho? ¿Qué Yo dices, pienso Valeria? que Claro, así es, Frank. Es triste, pero miren, más de 4.000 millones de soles perdidos en actos de corrupción. Y si les preguntara dónde están nuestros gobernadores regionales, muchos de ellos en la cárcel. ¿Dónde están muchos de los alcaldes? En la cárcel. Causa, actos de corrupción. ¿Se dan cuenta? O sea, lamentablemente, y acá no podemos hablar de una gran corrupción, de una pequeña corrupción. Una persona es corrupta si sea por un sol o por 1.000 soles o por 1.000 dólares. No, no, no. Aquí hablamos también de una pequeña o de gran corrupción y todo depende de cada uno de nosotros. La corrupción parte desde que existen dos personas, el que recibe el dinero, el que da el dinero para la corrupción. Si uno de los dos no existiera, no hubiera corrupción. Todo parte desde que uno paga a un policía para que no le pongan la multa. Eso es parte de la corrupción. Y aunque no crean ustedes, los peruanos destinamos un promedio de 5% mensual para actos de corrupción, que creemos que no son así. Así que la corrupción está enquistada realmente en nuestra sociedad peruana y hay que sacarla, porque esto genera, pues, ustedes saben, un cáncer, un problema de convivencia en el Perú. Lamentablemente en nuestro país estamos viviendo todos estos actos de violencia, de discriminación, de maltrato, feminicidio, delincuencia que ha ido en aumento y que son problemas de convivencia y que todo parte de la propia convivencia de la familia. Familia que tiene normas claras, normas establecidas, tiene valores, los propios hijos, los padres, son los que van a participar en esta socialización y lógicamente vamos a cambiar a nuestro país. Pero si tenemos familias donde no hay norma, los hijos hacen lo que les da la gana, los padres también, desde muy pequeños ven los actos de corrupción, lo que hacen los padres, lógicamente no vamos a cambiar en nuestro país. Todo depende de la familia. Y para eso existe también la convivencia democrática. Cuando hablamos de una convivencia democrática, hablamos de respetar a los individuos. Es importante esta convivencia democrática porque permite el principio de respeto, permite prevalecer la igualdad, la tolerancia. La convivencia democrática no es solo ir a votar, elegir a un representante, también es un estilo de vida, respetando a los demás, los derechos, respetando, bueno, cumpliendo con mis obligaciones, con mis deberes. Así que esta convivencia democrática permite el reconocimiento de la otra persona, permite el reconocimiento de los derechos que tienen otras personas. Mis derechos acaban donde empiezan los derechos de otro ciudadano. ¿Y esto qué permite reconocer a otra persona? Comunicarnos adecuadamente para llegar a acuerdos. Los problemas de violencia se generan cuando dos personas que tienen dos puntos diferentes de pensar, puntos de vista de pensar, no llegan a acuerdos, no dialogan, no son tolerantes. Y ahí es donde se resquebraja esa socialización, esa convivencia democrática. ¿Y qué? Si no llegan a acuerdos, llegan a violencia física, verbal, psicológica, etcétera. Entonces es importante el diálogo para poder convivir adecuadamente. Y esos desafíos que hoy en día tenemos para vivir con una convivencia democrática son tres los grandes desafíos para que permita concertarse entre Estado y sociedad. Debe eliminarse toda forma de discriminación de nuestro país, porque la discriminación ¿qué genera? Distinción, exclusión y cualquier tipo de restricciones en cuanto a los derechos de los ciudadanos. Otro desafío que tenemos para una convivencia democrática es eliminar toda forma de violencia física, una violencia psicológica, económica, patrimonial, sexual. Y la violencia se genera cuando no se utiliza el acuerdo, el diálogo. Si uno dialoga, conversa, soluciona los conflictos, soluciona sin llegar a la violencia. Por eso, los conflictos sin resolver pueden generar violencia.
Y el tercer gran desafío que tiene la convivencia democrática es la indiferencia. No ser indiferentes con lo que ocurre con otros ciudadanos peruanos. No ser indiferentes con lo que está sucediendo, por ejemplo, en las costas de nuestro país. ¿Cuántos de ustedes, a ver, levanten la mano, han donado su cabello este fin de semana para esta causa? ¿Cuántos de ustedes, a ver, levanten la mano? ¿Alguno de ustedes se acercó a donar cabello, a donar de repente alguna ropa de nylon? El pelo de los perritos también se puede donar. No es necesario, Patrick dice. Bueno, pero miren, hay ONGs, hay organizaciones civiles que han solicitado que puedan donar, ¿no? Todos los ciudadanos que lo puedan hacer, y ese es un tipo de participación ciudadana sin necesidad de sufragar, de votar, lo podemos hacer, y a través de estas campañas sentirnos bien. ¿Qué estamos haciendo también, en este caso, para resarcir este medio ambiente que ha sido contaminado por Repsol? Esperaba, el Perú no tiene la logística para limpiar con ese método. Patrick, sí lo tiene. En el Perú hay varias ONGs y si se está pidiendo esto es porque ya se está utilizando, porque esto ya se utilizó también en el Golfo de México y en algunos países. Y aquí en el Perú hay muchas organizaciones no gubernamentales. Hay un científico peruano muy reconocido a nivel mundial. Y este científico ha hablado claramente qué es lo que se puede hacer para poder nuevamente recuperar este litoral que lamentablemente ha sido contaminado. Pero bueno, yo sé que si hay esa logística y a partir de todo lo que ha salido y la gente que está saliendo a manifestarse, pero que yo sepa, no hay ensayos aquí en el Perú y para ello, a ver, vamos a ver, ¿qué dice más? Y para ello se requiere eso. No hay ensayos aquí en el Perú. Exacto, sí, no hay ensayos. ¿Por qué? Porque es la primera vez que ha ocurrido en nuestro país. Es la peor catástrofe. Y lo peor, que el día de hoy, ustedes sabían lo que ha ocurrido en el oleoducto norperuano. También ha habido derrame de petróleo en el oleoducto norperuano, ¿sí? Sí, ocurre, Diana, varias veces. Es que nosotros los peruanos estamos de espalda a la selva. No le tomamos la debida importancia. O estamos mirando hacia la sierra o a la costa. Es hora, pues Diana, tenemos que empezar. De eso se trata. Si ya conocemos qué es lo que está sucediendo no solo en nuestras costas, sino también en la selva, pues cambiemos. Tiene que haber ya un cambio también en la utilización de energías renovables. Las energías renovables tienen que cambiar, ¿no? Tienen que utilizarse hoy en día y dejar de lado el petróleo. El Perú no es un exportador de petróleo, pero tiene gas, debe utilizarlo al máximo. El Perú no es un exportador de petróleo, pero tiene corrientes de aire, eólica. Tenemos un parque eólico, por ejemplo, en Marcona. Y utilizamos o debemos utilizar ahora pues, los recursos renovables. Así es. La idea es poder participar de estas ONGs y sentirnos parte de ellas. Y así forma parte de nuestra participación ciudadana sin necesidad de ir a votar a un referendo y todo. Así es, Diana. Muy bien. Ahora, la convivencia democrática tiene pues valores principales de esta convivencia democrática. La tolerancia es importantísima. La tolerancia hace referencia a una actitud positiva ante las diferencias, ser tolerante. El diálogo es importantísimo porque nos permite comunicarnos con otras personas, formar parte de ese diálogo, de esa comunicación para solucionar conflictos. La educación es base importante de la convivencia democrática, sobre todo hoy en día porque fortalece los valores de paz y armonía. La equidad, todos los ciudadanos tienen derecho a las mismas oportunidades de desarrollo, sin ningún tipo de distinción. La solidaridad, que estamos hablando hace unos minutos, es importantísima, ya que esta es una conducta ética que sirve para el apoyo de las personas más desprotegidas. Y la legalidad, ya que todo derecho, todo deber, ¿no? Está enmarcado dentro
de las leyes. Y esto de la legalidad forma parte de la ley de leyes, de la Constitución Política del Perú. Son valores que forman parte de la convivencia democrática. La tolerancia, que es el pilar fundamental de la convivencia democrática, que permite respetar las diferencias, el diálogo, que permite la interacción entre todos los individuos, la educación, que refuerza pues los valores que tenemos en todos los niveles, la igualdad de oportunidades, que forma parte de la equidad, la solidaridad, sobre todo con los más vulnerables. Supongo que muchos de nosotros hemos participado apoyando a los más vulnerables durante esta pandemia, y también la legalidad, la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley sin ningún tipo de distinción. Esta es la convivencia democrática. Y cuando hablamos de convivencia democrática, también hablamos acerca de la cultura de paz. ¿Ustedes han escuchado hablar de la cultura de paz? Sabemos que la paz no solo es la ausencia de guerras, la paz es el conjunto de valores que permiten una convivencia democrática, el respeto de la vida, la libertad, la democracia, la educación, la tolerancia y un sinnúmero de valores que permiten una convivencia armoniosa. Miren, cuando hablamos de cultura de paz lo podemos hablar a nivel mundial. Existe la Declaración sobre una cultura de paz de las Naciones Unidas. Y esta Declaración sobre una cultura de paz de las Naciones Unidas pide a los gobiernos y a la gente que ayuden a los países que están en guerra a solucionar de manera pacífica sus conflictos. Ustedes que están al tanto, claro, es no vinculante, sí, excelente, no vinculante. Ustedes que están al tanto, ¿sabían ustedes que actualmente en Europa, ¿no? Hay una crisis entre dos países? ¿Qué países? ¿Qué países? Rusia y Ucrania. Muy bien, Frank. ¿Han visto que han desplazado los rusos tropas? Ya Estados Unidos está mandando tropas. Francia, España, Reino Unido, toda la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, ya se ha desplazado. ¿Y por qué? Por el problema de un territorio llamado Crimea, ¿no? Que ha sido invadido por los rusos y ahora hay todo un conflicto en esta parte de Europa. Miren, no salimos de una pandemia y ya nos estamos metiendo en un conflicto donde los bloques nuevamente se están enfrentando. Están hablando muchos del inicio o del reinicio de la famosa Guerra Fría. Bueno, y la cultura de paz tiene el objetivo de realizar acciones de acuerdo con los valores para alcanzar la paz entre todos los países. Como lo han dicho, una declaración es no vinculante. Las Naciones Unidas dio esta declaración sobre una cultura de paz, sobre las Naciones Unidas, todos los que pertenecemos a la Organización de las Naciones Unidas. Y a través de esta cultura de paz se busca rechazar toda forma de violencia. Esta declaración que busca una cultura de paz fue firmada en 1999 y que tiene varios apartados. Dentro de esos apartados que tiene, por ejemplo, está la protección, ¿sí? Y el respeto de todos los derechos humanos. ¿Esto qué significa? Que se debe promover la dignidad humana, la educación para todas las personas, proteger los derechos humanos, dar a conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas las personas son iguales en dignidad, deben vivir con una convivencia armoniosa. Este es un apartado de los 8 apartados que tienen hoy en día esta cultura de paz. También, miren, hablamos de la importancia que tiene la educación, promover una cultura de paz por medio de la educación, porque a través de la educación se puede promover valores y la no violencia, solucionar conflictos a través del diálogo. También, a partir de la cultura de paz, se busca promover el desarrollo económico, social y sostenible. De esta manera, se busca suprimir desigualdades a nivel mundial. Se busca también la igualdad entre mujeres y varones. ¿Esto qué permite? Asegurar la participación de las mujeres
en la toma de decisiones. Hablamos de lo inclusivo. También hablamos de una participación democrática, donde se asegura el respeto de los derechos fundamentales de todos, buscando el bienestar común de la población. El apartado de comprensión, tolerancia y respeto busca un espacio de diálogo intercultural que permita que todos los ciudadanos de todos los lugares puedan compartir sus experiencias y que puedan solucionar sus conflictos a través del diálogo y la comunicación. También está la libre circulación de información. Esto que permite, en primer lugar, cerrar brechas tecnológicas. Durante esta pandemia hemos visto que esta tecnología y la utilización que hemos tenido, muchos lamentablemente no tenían internet, no tenían computadora y las brechas tecnológicas se han ido incrementando. Hay muchas brechas económicas hoy en día y lo que se busca es el acceso igualitario a las tecnologías de la información y la comunicación. Y cómo no, uno debe informarse libremente y uno también debe tener un acceso de información y de expresión de acuerdo a los derechos humanos. Y también hay un apartado, el octavo apartado, que es la paz y seguridad internacional. Hay que buscar promover, reforzar a todas aquellas instituciones, organismos internacionales que puedan proteger la paz en el mundo. Son 8 apartados que propone esta declaración sobre una cultura de paz dada el año de 1992 por las Naciones Unidas. Lo que se busca es una cultura de paz. Se hizo una encuesta sobre los problemas que lamentablemente existen en nuestro país en cuanto a la convivencia. Se preguntó a la señorita y ella dijo que uno de los problemas es la violencia que ha ido en incremento en nuestro país. La señorita dijo la discriminación. La señorita comentó que la drogadicción es uno de los problemas de convivencia que afecta a nuestro país. El caballero dijo el alcoholismo. El caballero dijo la corrupción. La señorita dijo la pobreza y la otra señorita dijo la exclusión. Pero aquí una señora nos dijo la delincuencia. Ustedes saben que durante esta pandemia los niveles de delincuencia han ido en aumento. Esa es la verdad, ¿no? ¿Será igual, amigos, dentro de lo que es la delincuencia, hurto y robo? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo hurto y robo? No es No, lo no es lo mismo. Y ustedes pueden ver aquí en la definición lo que es el hurto y lo que es el robo. Sabemos que la delincuencia es uno de los problemas más graves que ha ido en incremento lamentablemente en nuestro país. Y esta delincuencia podemos encontrar dentro de ella dos delitos que son muy comunes, el hurto y el robo. Cuando hablamos de hurto, únicamente el hurto afecta el patrimonio de la víctima. Aquí no hay violencia, ¿no? Mientras que el robo, aparte de afectar el patrimonio de la víctima, afecta valores como la vida, porque puede provocar la muerte de la víctima. La integridad física, porque puede ocasionar que lo golpeen, lo maltraten, lo arrastren, ¿no? Lo secuestren. Y la libertad, el secuestro, que muchos de las víctimas han sufrido por un robo. Esa es la gran diferencia entre el hurto y el robo. Además, para cada uno de ellos hay sanciones más drásticas, uno de otro. Hay que entender, amigos, que la delincuencia ha ido en aumento. Aquí ven ustedes un claro ejemplo de lo que es un hurto simple, porque el hurto también puede ser hurto simple y hurto agravado. Aquí en el hurto simple vemos que solo afecta el bien inmueble, en este caso el bien mueble, el celular. ¿No? Aquí está sustrayendo del lugar donde se encuentra, de la cartera. Y la señorita no se está dando cuenta. Este es un hurto simple, ¿sí? Aquí está. Él es el delincuente. Este hurto simple
puede tener una sanción de 1 a 3 años de pena privativa de la libertad. Pero hay que tomar en cuenta algo, que debe ser considerado como hurto simple cuando el hurto, ese celular, el costo, el precio de ese celular sea superior a 930 soles. ¿Qué es RMV? ¿Por qué 930 soles? Es el sueldo mínimo vital. Así es. Si el bien es superior a 930 nuevos soles, se le considera ya, amigos, como hurto simple. Si es menor a 930 soles, no es considerado como hurto simple. Miren, aquí estamos viendo cómo está hurtando una billetera con 1.000 soles. Esto ya es considerado como hurto simple superior a 930 soles, 3 años de cárcel. 3 años de cárcel. Y profesor, 930 soles, menos de 930 soles, falta contra el patrimonio. Así se le llama. Falta contra el patrimonio aquel hurto o aquella sustracción que no ha superado los 930 soles. Para esto, ¿qué ocurre? ¿Hay pena privativa de la libertad? No. Como es una falta contra el patrimonio, la sanción es de 120 jornadas de prestación de servicios, los días sábados, domingos y feriados, ¿sí? Puede trabajar, o en este caso, pagarlo en los hospitales, en las escuelas, en los orfanatos, 10 horas semanales, o puede ser, miren, aquí vemos un máximo de 180 días multa. Cuando vemos los días multa, vemos que ese ciudadano se divide, en este caso, su sueldo o el patrimonio que tiene, se divide entre los 30 días y se tiene un día multa. Y si se pide 180 días multas, él debe pagar por cada uno de estos días aproximadamente. Es el ingreso promedio diario del condenado de acuerdo a su sueldo y tiene que pagarlo. Así que por eso este es el delito contra el patrimonio, así se le llama, o falta contra el patrimonio, para que se le considere como hurto simple superior a los 930 nuevos soles. Ahora, cuando hablamos de hurto, sabemos que no hay violencia física ni verbal. Y ocurre que el hurto también puede ser agravado. El hurto agravado es cuando se desarrolla en horas de la noche, hurto agravado. No hay violencia con otra persona. Pero aquí sí hay un tipo de violencia, pero rompiendo el candado, la puerta, escalando una pared, destruyendo la puerta, rompiendo algún obstáculo, se le considera ya como hurto agravado. Miren, esto también se le considera como hurto agravado cuando ingresan a una vivienda, se llevan el televisor, no te diste cuenta, pero estaba habitada la vivienda. Y porque estaba habitada, se conoce como hurto agravado. Hurto agravado si los bienes muebles del equipaje de un viajero son sustraídos, hurto agravado. Hurto agravado cuando participan de 2 o más personas, hurto agravado. La pena también puede ir de 3 a 6 años de pena privativa de la libertad. Hurto agravado también se puede denominar cuando se sustrae un patrimonio cultural o científico de un museo, hurto agravado. Hurto agravado, cuando se realiza contra una mujer en estado de gravidez. Miren la imagen. ¿Qué significa mujer en estado de gravidez? ¿Qué significa? Embarazada. Claro, está embarazada, muy bien. Cuando una mujer está en estado, está embarazada, ¿sí? Hurto agravado. No solo a la mujer, a menores de edad, hurto agravado. Ancianos, hurto agravado. A personas con algún tipo de discapacidad, hurto agravado. Y va aumentando también la pena. Aquí vemos a un delincuente que está destruyendo la puerta de un vehículo. ¿Sí? Hurto agravado. Aquí
ha dejado una grave situación económica. Ha ingresado, se ha llevado todo el control, la memoria de los vehículos, y este vehículo era un taxi. El padre de familia, con esto se sustenta todos los días, dejó en grave situación económica, hurto agravado. Hurto agravado, aquí vemos a 4 delincuentes, ya hablamos de una organización criminal, ¿sí? De 3 a más se le considera organización criminal. Este es un hurto agravado. ¿Y por qué? Porque miren, han sustraído bienes de servicio público, han cortado cables de alta tensión para vender el cobre de esos cables. Hurto agravado. Han encontrado antenas de televisión que venden señales de internet a los vecinos, ¿sí? Ilegales. Hurto agravado. Y la pena puede ir, miren, de 4 a 8 años de pena privativa de la libertad. Hurto agravado, porque hay un agravante. También existe el robo. Así como el hurto hay simple y agravado, también está el robo. Pero la diferencia del robo es que aquí sí utiliza violencia. Aquí sí se utiliza la violencia. Y ustedes pueden ver aquí claramente cómo se está utilizando la violencia en este robo. Ustedes pueden observar aquí. Vemos, miren, de 3 a 8 años de pena privativa de la libertad puede ocurrir con el robo simple. ¿Y por qué? Aquí participa solo un delincuente. Está utilizando, miren, la violencia física contra esta señora. Robo simple. ¿Listo? Un robo simple. Pero, ¿qué sucede si esta mujer es un adulto mayor? Pasa a ser un agravante. Y ahora ya no será un robo simple, sino será un robo que Agravado, agravado. agravado. Porque si es una mujer embarazada, si es un menor de edad, si es una persona discapacitada, un adulto mayor como la señora, hay un agravante, ya se le considera como robo agravado. Además de ser estar con violencia, está utilizando esa violencia con una persona vulnerable. Aquí vemos robo agravado. Miren, mano armada, arma de fuego de 2 a más personas, robo agravado. Si se realiza durante la noche, robo agravado. Y puede ir de 12 a 20 años de pena privativa de la libertad. Aquí vemos a un delincuente con arma de fuego, robo agravado. ¿Qué estamos viendo? Que lo está haciendo, miren, en un terminal terrestre, puede ser en un banco, puede ser en un restaurante, puede ser en el aeropuerto. Eso genera que se convierta en un robo agravado, como por ejemplo los terminales terrestres. Aquí, en agravio de menores de edad, robo agravado. O cuando el delincuente finge ser una autoridad, es un delincuente que ha utilizado la ropa de policía, robo agravado. Y este robo agravado puede llegar, amigos, hasta la pena de, cadena perpetua, ya no hay pena de muerte, cadena perpetua. Por ejemplo, cuando utilizan algún empleo de drogas, fármacos contra la víctima, las famosas peperas, ¿no? Que pepean acá a esos muchachos que van a las discotecas, que piensan que se enamoran así a simple vista y luego les ponen algo ahí en el licor y se duermen. Hay algunos que se duermen para siempre, ¿eh? Se mueren. Y puede llegar, pues, las condenas, miren, de 20 a 30 años o hasta la cadena perpetua si causa lesiones o a su integridad física o la muerte. Cadena perpetua. Así que el robo utiliza violencia, ¿sí? Emplea violencia contra la persona, la amenaza, su propia libertad, su integridad física y puede llegar, amigos, hasta la cadena perpetua. Amigos, ¿se entendió delincuencia? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, muy bien. Vamos, entonces, con el crimen organizado. Ahí vemos. Un crimen organizado, ¿a partir de cuántas personas lo conforman? Crimen organizado, lo he dicho, ¿ah? De 3 a más. Excelente, de 3 a más personas. Y se le llama crimen organizado porque están organizados, miren, organizados, ahí están. Hay de 3 a más, acá vemos a 1, 2, 3, 6.
integrantes del crimen organizado. En el Perú, la ley número 30.077 es la ley contra el crimen organizado y comprende 21 delitos, entre ellos la trata de personas, la pornografía infantil y el tráfico de migrantes. Pero hay 21 delitos considerados como crimen organizado según esta ley en nuestro país. Se le llama también organización criminal, ¿sí? Porque ellos realizan actividades delictivas, como lo hemos visto, trata de personas, pornografía infantil, tráfico de migrantes, o también, amigos, está, por ejemplo, la minería ilegal. También está catalogado como crimen organizado. Forma parte de un mercado ilegal. Miren, drogas. También es un mercado ilegal. Tres, otra característica que tiene el crimen organizado, que muchos de ellos forman parte del lavado de activos, que es un tipo de corrupción. Explico. Como ellos tienen una actividad delictiva, genera dinero. Y ese dinero quieren lavarlo, o sea, quieren convertirlo, que es cochino, que es sucio, que es de dinero o de origen de actividades delictivas, quieren ingresarlo a nuestro territorio o ponerlo en el mercado financiero, dándole el sentido que es un dinero de transacciones comerciales o financieras normales. Eso se llama lavado de activos, lavar un dinero sucio y convertirlo en limpio. ¿Y saben cómo lo están haciendo ahora? A través de la creación de empresas, ¿sí? Comprando viviendas, comprando departamentos, terrenos, automóviles, y esto lo hacen a través de testaferros. Personas que se prestan, reciben el dinero que les envían por el banco, ellos reciben y se hacen cargo de poder controlar este dinero y poderse hacerse cargo, por ejemplo, de las empresas, compran terrenos a su nombre, y aquí es donde debe participar la Policía Nacional del Perú buscando el origen real de dónde proviene ese dinero. Y mucho de este dinero del crimen organizado ya está actualmente en nuestro sistema financiero. Miren, se ha detectado que el lavado de activos hoy en día se está realizando a través de los tragamonedas. ¿Y cómo? Te explico. Van, llevan el dinero sucio, ¿sí? A los tragamonedas, compran fichas, así pierdan en el tragamonedas. Por ejemplo, compran 5.000 soles en fichas, ¿sí? Utilizan solo 2.000, bueno, pierden 1.000 y luego van a la caja y nuevamente las 5.000 lo que les quedó de 4.000 fichas lo cambian por 4.000 soles, pero no les entregan así, en dinero, les entregan en un cheque. Y desde el momento en que te dan un cheque para que lo cobre el portador, ya está lavado el dinero. Se ha detectado hoy en día a través de la unidad de inteligencia financiera, se ha detectado de la Superintendencia de Banca y Seguros que el crimen organizado está utilizando, amigos, los tragamonedas. Bueno, el crimen organizado utiliza la violencia y la corrupción. Miren las armas de fuego que están aquí y, cómo no, la corrupción, porque el crimen organizado está enquistado también en el poder judicial, en muchos jueces que lamentablemente se rinden a este crimen organizado o reciben dinero. Y han visto que muchos son atrapados y a los pocos meses liberados. No sabemos cómo. Hay algo oculto ahí. También el crimen organizado está conformado de 3 a más personas con diferentes funciones: el que compra las armas, el que transporta el dinero, el que transforma los insumos químicos, el que traslada la droga, ¿no? El que bancariza, etcétera. Hay diversas funciones. Y otra característica del crimen organizado es que no solo lo vemos a nivel nacional, a nivel internacional también, como los cárteles de la droga, ¿no? Han visto que en países como en México, en Colombia, los cárteles de la droga son muy, pero muy fuertes. Amigos, ¿se entendió crimen organizado? Sí, muy bien. Continuamos. Vamos a hablar acerca de la discriminación. La discriminación es otro problema de convivencia en nuestro país. Esta discriminación es un trato diferenciado o desigual que recibimos muchos ciudadanos, ¿no? Y es injustificado.
Por eso existen tres elementos que generan discriminación. Un trato diferenciado injustificado, un trato diferenciado por un motivo prohibido como por ejemplo la raza, el sexo, el color de la piel, ¿no? La ideología, la opinión, etcétera, la religión, puede ser también la enfermedad, la orientación sexual, la condición económica, etcétera, son motivos prohibidos para poder discriminar a una persona. Y también hay otro elemento, la anulación o menoscabo en los derechos. Cuando todos tenemos derechos, todos somos iguales ante la ley, pero cuando sientes que alguien tiene un derecho superior al tuyo, lo estás viendo, lo estás sintiendo o lo han dicho, ahí existe la anulación de tus derechos o la disminución o menoscabo de ese derecho que es para él y para todos, sin ningún tipo de distinción. Y ese es un elemento crucial para que podamos observar que ahí hay discriminación. Existen diferentes tipos de discriminación. Por ejemplo, hablamos de una discriminación por discapacidad. Este tipo de discriminación por discapacidad afecta principalmente tanto a niños o niñas, principalmente en el sistema escolar. Lamentablemente hemos visto muchas escuelas que no están listas y preparadas para un trabajo inclusivo. ¿Sí? No hay rampas, no hay ascensores, etcétera. Y lo que se busca hoy en día es permitir que todos tengan derecho, ¿no? A esta educación, una educación inclusiva. Pero no solo la discriminación por discapacidad se da en el ámbito escolar. También lo podemos ver, cómo no, en lo que es los obstáculos o las limitaciones que enfrentan muchos ciudadanos en cuanto, por ejemplo, a conseguir un trabajo. Hoy en día la oferta laboral que tienen las personas con algún tipo de discapacidad es mínima o hasta nula. Felizmente existen leyes hoy en día que fomentan que los trabajos, las empresas, un porcentaje de sus trabajadores den la alternativa para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan trabajar sin ningún tipo de prejuicio. La discapacidad no es sinónimo, amigo, de incapacidad. Este es un tipo de discriminación. Existe otro tipo de discriminación que es la discriminación por sexo. Y esto se da principalmente, miren, en el segundo caso, en lo que es la separación o expulsión de algunas cadetes que han sufrido, por ejemplo, en la formación policial y también lo hemos visto en la formación militar. Cadete de la Policía Nacional del Perú no puede ser separada por su condición de gestante. ¿Saben quién lo dijo? El Tribunal Constitucional. Y lo que diga el Tribunal Constitucional, todos los poderes del Estado e instituciones tienen que aceptarla. No es una causa para separarla de una institución militar o policial. ¿Listo? Según la Constitución Política del Perú, todos somos iguales y ese es un claro ejemplo de discriminación por sexo. Igual sucede con el trabajo. Se discrimina hoy en día o se restringe principalmente o se limita en cuanto al ámbito laboral. Las mujeres, los varones trabajan en el mismo cargo, haciendo las mismas funciones, la misma cantidad de horas, pero ganan menos las mujeres. Y lo peor, que muchos de los centros laborales solamente contratan varones para no tener el problema del pre y el postparto, para no generar que hay que de repente contratar a otra persona mientras que la trabajadora esté con permiso. Pero ese es un derecho ganado, amigos. Ese es un claro ejemplo de lo que es la discriminación por sexo. También tenemos la discriminación, en este caso, por VIH, SIDA o estado de salud. Y esto lo hemos visto, amigos, durante esta pandemia. ¿Sabían ustedes que durante esta pandemia muchos de los programas relacionados a entregar retrovirales a aquellos ciudadanos que están con SIDA no se han activado por la pandemia? Y lamentablemente este virus ha ido
perjudicando la salud de todos aquellos ciudadanos que lamentablemente tienen este virus, han contraído de repente este virus. Y también ellos, de alguna forma, también se les pone obstáculos en cuanto, por ejemplo, a recibir una educación. Hay tipos de discriminación contra ellos. También de poder conseguir un trabajo. Hay muchas restricciones, por ejemplo, para contraer matrimonio, y sabemos que el matrimonio es libre y consentido. ¿Y ustedes sabían que para casarse por civil, antes de casarse se tienen que sacar su examen de sangre, la prueba de ELISA? Se tienen que sacar el examen para ver si tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, y luego ambos cónyuges tienen que mostrar sus resultados, y a pesar de eso, ¿no? Si alguno de ellos tiene alguna enfermedad de transmisión sexual o SIDA, si ellos con consentimiento quieren casarse, lo pueden hacer. ¿Sabían ustedes que hace unos años un jugador de fútbol de la U que tenía SIDA se casó con una peruana? Se casó. Porque el matrimonio, ¿qué es? Consentido. Y se casó. Y no hubo ningún problema. Pero siempre hay este tipo de restricciones. Muy bien. Hay otro tipo de discriminación que es la discriminación por edad. Y aquí le he sentido, amigos. ¿Ah? Miren este anuncio publicitario. Se necesita presentadora de televisión. Edad comprendida entre 20 y 25 años. ¿Qué pasa con una señorita que tiene 30 años? ¿No puede ser presentadora? Ese es un tipo de discriminación por edad y lo vemos principalmente cuando uno quiere conseguir trabajo. Uno busca trabajo y solo hasta los 38 años. Ya me pasé, entonces, ¿ya no sirvo para trabajar? Ese es un tipo de discriminación por edad hoy en día, sobre todo en las convocatorias de personal. ¿Mm? Son maltratos verbales. Además, existen muchos maltratos de acuerdo a la discriminación por edad, porque en algunos casos tampoco permiten o ponen un límite en cuanto a los estudios, a poder seguir estudios. Y eso forma parte también de la discriminación por edad. Existe también la discriminación por raza o identidad étnica. Esto que genera lamentablemente insultos, tratamientos diferenciados, injustificados por el color de la piel, por el origen, por su identidad étnica. Y eso ocurre lamentablemente en nuestro país. Y no saben que el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Y también tenemos un tipo de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Aquí todos somos seres humanos y se respetan, ¿no? Hablamos de una convivencia democrática, de ser tolerantes. Bueno, de repente no comparto las opiniones de muchos, pero respeto, ¿sí? Por lo menos las escucho y puedo decir que no estoy de acuerdo, pero el respeto no puede cambiar, el diálogo es fundamental dentro de la convivencia. Y además, ellos sufren mucha prohibición injustificada y lamentablemente esto genera actos de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Todos somos iguales ante la ley. Pero hoy en día hablamos también acerca de motivos ideológicos. Estos motivos ideológicos pueden expresar de alguna forma relacionados con el orden social para que no generen alteraciones. Y en todos casos, muchos de estos motivos ideológicos han sido aprobados por los propios ciudadanos en el momento menos preciso. Por ejemplo, ustedes recordarán hablar acerca del racismo. Mire, el racismo en algún momento fue aceptado, fue aceptado. Por ejemplo, en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, hablamos pues del horror que ocurrió durante los campos de concentración, durante la Segunda Guerra Mundial. Ese racismo, una concepción ideológica, considerar que hay ciertas razas o grupos étnicos superiores e inferiores por sus cualidades físicas, culturales. Existen, dice, superioridad racial. Y ni qué decir durante la esclavitud, donde se hablaba del negro y del blanco.
superioridad racial, y lo podían relacionar tanto así con la propia inteligencia. Y hay otra de las ideologías lamentables, que es la xenofobia, que lo hemos visto hace unos meses atrás, lo que ha ocurrido en Chile, por ejemplo, cuando los chilenos han salido y han quemado, pues, los bienes de algunos venezolanos que han llegado hasta este lugar, hasta este país, pero también lo hemos visto durante la pandemia, como grupos de ciudadanos de origen asiático han sido discriminados. Sabemos que la xenofobia es el odio, la repugnancia, la hostilidad hacia lo extranjero, y lo peor, que echamos la culpa, ¿no?, de algunos problemas que tenemos en nuestro país por estas migraciones. Y recuerden que todas las migraciones pueden ser justificadas, y el Perú, y así como otros países, firman convenios protegiendo también a las migraciones, porque en algún momento también esas migraciones van a formar parte también de nuestros propios procesos, como lo hemos hecho en algún momento. Hay más de 1 millón de peruanos que están fuera de nuestro país, viviendo en otros lugares. Pero también hay que entender que los países deben proteger su seguridad, y debemos entender que aquí en nuestro país las personas que llegan deben estar con los documentos en regla y por lo menos no tener antecedentes penales ni policiales, porque lo que menos queremos es que siga aumentando los problemas de inseguridad y los problemas de convivencia en nuestro país. Esta es la discriminación. Amigos, ¿se entendió discriminación? Sí, 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 muy profesor. bien. Muy bien, vamos a ir con el tema de corrupción. Bueno, este es un problema que hemos visto en el video. Más de no sé cuántos miles de millones de soles se han perdido en actos de corrupción. Lamentablemente, es el mal uso del poder público o privado para obtener beneficio indebido, sea económico, no económico, sea público, sea privado, y ahí vemos, por ejemplo, el caso Lavallato. Y esto va contra los derechos fundamentales de la persona. Esto destruye, ¿no?, destruye la economía, destruye el orden social y político en nuestro país. Lo hemos visto como Odebrecht, ¿no?, durante varios gobiernos que están involucrados en actos de corrupción. Si ellos han estado involucrados, miren, hace 3 gobiernos que ya hubo actos de corrupción con Odebrecht, durante esos 15 años que hemos estado viviendo. Y no solo hablamos de 15 años atrás, este tipo de corrupción lo vemos todos los años. Y no solo en el nivel de gobierno central, sino vemos también a nivel de gobierno regional, lo vemos a nivel de gobierno local, en las municipalidades. Existen muchos tipos de corrupción, muchísimos tipos de corrupción. Está el peculado. ¿Ustedes han escuchado hablar del peculado? Miren, es apropiarse para sí o para otro de dinero o de bienes que se le hayan confiado por el cargo que tiene. Por ejemplo, aquí en la imagen, él es un alcalde de un distrito. Han encontrado este cargador frontal trabajando en el terreno del alcalde, ni siquiera de la municipalidad. ¿Qué ha pasado aquí? Ha utilizado un bien de la municipalidad para fines particulares. Alguno dirá, profesor, pero de repente le ha pagado, ¿no?, por la hora. Si hubiera sido así, sin problemas. Pero no hay ningún registro. Se supone que si uno paga por la hora, tiene que haber ahí un recibo. No hay ningún tipo de recibo. Eso forma parte del peculado porque ha utilizado un bien de la municipalidad para fines particulares. Peculado. ¿Y por qué? Por el cargo que tiene. La colusión es coludirse. ¿Qué significa coludirse? Bueno, aquí es un pacto ilícito debajo de la mesa con el fin de perjudicar al Estado. ¿Qué significa esto? Que aquí hay un pacto entre el alcalde, el gobernador regional o con una empresa. Sobre todo esto hablamos acerca de lo que son las licitaciones. Va a haber la licitación de una carretera, entonces ya esta empresa habló con el alcalde, todo ya está arreglado, a pesar de que existe el proceso de la licitación, ya hubo una colusión, un pacto ilícito debajo de la mesa. Y así ocurrió, miren, en el caso de Alex Curi,
Contraloría General de la República encontró documentos donde él ya había llegado a un acuerdo anteriormente con una empresa para que él gane la buena pro, la licitación, ¿sí? Eso forma parte de la colusión, es un tipo de corrupción. También tenemos la malversación de fondos. Cuando hablamos de la malversación de fondos, es cuando un servidor público, sea un gobernador regional, un alcalde, puede ser también un funcionario, ¿no? Utiliza un bien o dinero que administra afectando al servicio o la función encomendada. O sea, lo utiliza, lo destina para otra cosa. Ya está destinado ese dinero para una obra y él, este gobernador, este alcalde, utiliza el dinero para otra cosa. Por eso se llama malversación de fondos. Ejemplo, lo que pasó con la señora Susana Villarán. Ella utilizó un dinero que ya estaba destinada para seguridad ciudadana y lo utilizó para contratar un abogado, justo cuando ella quería o iban a ser revocada, ¿no? Quería ser revocada, en este caso, recuerden de la revocatoria, iba a ser revocatoria, necesitaba un abogado y contrató un abogado con el dinero que se iba a utilizar para seguridad ciudadana. Malversación de fondos. Utiliza un dinero o un bien y lo utiliza para otra cosa. También existe el cohecho activo. Y el cohecho, amigos, es más conocido como ¿qué? Como coima. Es la coima. Entonces, cohecho o coima es lo mismo. Pero hay cohecho activo. Miren la imagen. Aquí está el cohecho activo. Cuando hablamos de un cohecho activo, es la persona que ofrece, que da, que promete a un funcionario, a un servidor público. No solo dinero, puede ser llantas, un whisky, bueno, estamos hablando de bienes también, ventajas, beneficios. Esa persona forma parte del cohecho activo. Es el que ofrece, el que da, el que promete. ¿Listo? Cohecho activo. Aquí está. Quien ofrece, da, promete a un funcionario. Pero también está el cohecho pasivo. Miren la imagen del cohecho pasivo, lo voy a subir aquí. Y un ejemplo claro es lo que pasa con los policías. El cohecho pasivo es aquel que acepta la coima, que recibe la coima o la solicita. Y no solo el dinero, el donativo, la ventaja que quiere sacar de este accionar. Cuando un funcionario o servidor público acepta, solicita un donativo de parte de un ciudadano, se le considera como cohecho pasivo. Así que el cohecho es pasivo o el cohecho es activo. Como lo que pasó aquí, miren, en la Municipalidad Provincial de Arequipa, donde se desarticula presunta organización criminal, porque había más de 3 integrantes, integrada por policías y funcionarios que cobraban, miren, para que no se pongan las papeletas. También existe el tráfico de influencias. Aquí vamos a ver un ejemplo. Este es el Poder Judicial, porque el tráfico de influencias es uno de los actos de corrupción o tipos de corrupción que se percibe más dentro de lo que es el Poder Judicial. Cuando hablamos del tráfico de influencias, nos referimos a aquel delito que invocando al cargo que tienes, a la influencia que tú puedes ejercer, recibes un donativo de un tercero. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, están intercediendo para rebajar la condena de un culpable. O sea, un culpable por un delito, por atropellar en estado de ebriedad, este señor pues quiere que le rebajen la condena y se ha relacionado con su primo. Su primo le ha dicho, no te preocupes, que el juez que va a ver tu caso es un amigo. Y ya he hablado, pero vamos a ver qué nos pide, pero él ha dicho que te va a rebajar la condena. Aquí vemos cómo intercede ante un funcionario o servidor público, por ejemplo, en un caso judicial o administrativo, porque también dentro de lo que es la SUNAT, también se ha visto este tipo
de formas de interceder para rebajar, por ejemplo, algunos impuestos, algunas multas que tenían en la SUNAT, ¿no? Este es el tráfico de influencias. Existen más tipos de corrupción, como por ejemplo el enriquecimiento ilícito. Este tipo de corrupción es fácil de reconocer. Por ejemplo, miren la imagen. Aquí está. Una persona que ingresa a un cargo, ¿no? De gobernador, de alcalde, de regidor, antes de ingresar al cargo, siempre tiene que presentar una declaración jurada para que dé a conocer sus bienes, muebles e inmuebles, vehículos, terrenos, casas. Pero el problema está que cuando ingresa al cargo, a los 2 años, su patrimonio se ha incrementado 2, 3 veces. Ya no tiene un solo carro, tiene 4 carros. Ya no tiene una casa, tiene 3 casas. ¿De dónde ha incrementado? Cuando el funcionario o servidor público incrementa ilícitamente su patrimonio con respecto a sus ingresos, entonces ahí existe este enriquecimiento ilícito que ha ido en aumento hoy en día, sobre todo en casos que hemos visto de gobiernos locales y regionales. Pero aquí, por ocultar, muchos de estos gobernadores o alcaldes tienen a sus testaferros, que son familiares o un amigo que les da el dinero y que todos los bienes que compran con este dinero los ponen a su nombre, como testaferros. Pero la realidad es que es un dinero sucio por actos de corrupción y que, bueno, tiene que ser investigado. También está el abuso de autoridad. Cuando hablamos de un abuso de autoridad, es aquella autoridad que hace un mal uso de su poder. Desde el momento en que se estaciona donde le da la gana, por ejemplo, por ser el alcalde, o de repente un funcionario o un servidor público que por tener un cargo maltrata a sus trabajadores. No responde a las funciones, por ejemplo, que se les ha otorgado. Y también este abuso de autoridad se ha visto en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante, por ejemplo, la pandemia. Han utilizado la fuerza indebidamente. Hemos visto también cuando hubo algunas movilizaciones sociales, también el abuso de autoridad se ha visto en este actuar. También está la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. ¿Qué significa esto del aprovechamiento indebido del cargo? Negociación incompatible. Miren, el ex gobernador de Ancash fue condenado por nombramiento ilegal. Él nombró a una autoridad que no cumplía con las características, con el perfil deseado. ¿Y por qué? Lo nombró porque era de su propio partido político. Un favor político hizo con él. Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción está investigando contrataciones de personal cercano al presidente de Palacio. Miren, al presidente de Palacio. Aquí vemos un claro ejemplo de delito de corrupción, ya que el funcionario o servidor público, en forma directa o indirecta, se interesa indebidamente en el provecho propio o de un tercero, en este caso, sobre todo en un cargo, de darle un cargo o de repente el caso de un contrato, como lo que ha pasado durante estos últimos meses, que muchos hablan de la Casa de Serratea, donde el presidente de la República dice que ha tenido encuentros con algunos empresarios y donde ha recibido dinero. Bueno, eso se está investigando. Esa es la negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. También está el nepotismo. Cuando hablamos, amigos, del nepotismo, nos referimos en que si en un funcionario o una autoridad nombra, contrata al personal, pero este personal está relacionado familiarmente con él, ¿sí? Así que no debe contratarlos. El papá, el alcalde contrata a la hija secretaria, a la esposa, al sobrino, al primo, y aquí vemos que hasta el 4.º de consanguinidad y 2.º de afinidad no pueden contratar. Se necesita luchar contra este nepotismo. Y el lavado de activos.
El lavado de activos, lamentablemente, es por el ingreso de dinero a través de actividades ilícitas, como por ejemplo el narcotráfico, la trata de personas, la pornografía infantil, otro. Y le quieren dar una apariencia legal. Y por eso la unidad impositiva o la unidad de inteligencia financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros está detrás de este lavado de activos. Miren todos los tipos de corrupción que existen hoy en día. Y la violencia, que es otro tipo, o en este caso, otro problema de convivencia que hay en nuestro país. Esta violencia, según la Organización Mundial de la Salud, es el uso intencional de la fuerza física o las amenazas, que pueden ser traumatismos, daños psicológicos, problemas de desarrollo y pueden llegar hasta la muerte. Existen muchos tipos de violencia, como la violencia física, que genera pues una conducta de daño a la integridad corporal, a la salud, maltratos por negligencia, por ejemplo, cuando no se protege al niño, al anciano, descuido en la salud, privación de las necesidades básicas, alimentación, es un tipo de maltrato físico. También está la violencia psicológica, controlar, aislar a las personas contra su voluntad, humillarlas, avergonzarlas frente a otras, hacer bromas donde traten de humillarla, de avergonzarla, forma parte también de un tipo de violencia psicológica. Existe la violencia sexual, esta es de naturaleza sexual, que lamentablemente ocurre sin el, pues en este caso, ocurre constantemente en nuestro país. Esto va contra la propia voluntad o bajo coacción de la víctima. No necesita que exista algún tipo de penetración, basta con un contacto físico alguno, que no es deseado por la otra persona, ¿no? Que no es aceptado para ser considerado como una violencia sexual. Aquí podemos ver amenazas, coacción, uso de la fuerza, la intimidación, y muchos de ellos lamentablemente relacionados con materiales pornográficos. Y un cuarto tipo de violencia es la violencia económica o patrimonial. Esta violencia económica o patrimonial se da principalmente por los recursos económicos. Esto se da, por ejemplo, entre el esposo y la esposa cuando el esposo no quiere pasar la manutención los meses, cuando ya se han divorciado, cuando se limitan los recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de toda la familia, ahí vemos el tipo de violencia económica. Cuando se limita o se controla también el ingreso, cuando no se permite que la mujer vaya a trabajar, también esa es una forma de violencia económica. Cuando también hay destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales de parte del varón hacia la mujer, ese es un tipo de violencia económica o patrimonial. O cuando le exige rendir cuentas por las compras que realiza, pero una forma de violencia psicológica, también se le conoce como violencia económica o patrimonial. O cuando vemos también que en los trabajos el sueldo del varón es superior al de la mujer realizando el mismo tipo de trabajo, también hay un tipo de violencia económica o patrimonial. Miren los cuatro tipos de violencia que hoy en día existen. Lo lamentable es que ha ido en aumento el feminicidio en nuestro país. Sabemos que el feminicidio es la muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro código penal como feminicidio. Y lamentablemente esto ha ido en aumento y hay instituciones que hoy en día protegen, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y Desarrollo o Derechos Humanos y el Ministerio del Interior. Pero es necesario recordar que el feminicidio también tiene condiciones, o sea, contextos previos a ese feminicidio. Hablamos de la violencia familiar, donde hay violencia familiar puede generar feminicidio, la coacción, el hostigamiento, el acoso sexual, el abuso de poder y la discriminación son contextos que lamentablemente generan el feminicidio. Se han creado los centros de emergencia mujer que atienden las 24 horas de día, se han dado leyes, normas, códigos
para proteger a la familia, se han dado programas a favor de la mujer y del grupo familiar, y lo que se busca es reducir al máximo este tipo de violencia en nuestro país que ha generado el feminicidio. Miren, todo esto forma parte de los problemas de convivencia en nuestro país. Amigos, ¿se entendió? ¿Violencia? Sí, muy bien. Misión cumplida, amigos. Misión cumplida. Estamos en la hora